Son las 8:16. Estamos en comunicación ahora con Roberto Cittadini de la mesa de Carvap. Hoy temprano nos íbamos un poquito en la máquina del tiempo, una década para atrás, 10 años para atrás, y recordábamos lo que acontecía aquí en Plaza Sarmiento de Pigüé, aquel 17 de julio de 2008, cuando regresaban los productores de la capital federal, luego del voto no positivo de Cobos. Bueno, hoy vamos a tener también en el transcurso de la mañana algún invitado de aquellas personas que estuvieron tantos días en la rotonda, pero bueno, queríamos hacer un poquito un balance de lo que fue este tiempo con quien presidió ahora la rural local y ahora integra la mesa de Carvap y estuvo presente también como buena parte del sector agropecuario durante aquel recordado conflicto. ¿Cómo te va, Roberto? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, Simplemente como en esos momentos como un productor y un vecino, y bueno, y fue, me parece, uno de los motivos por los cuales decidí en parte de mi vida en los últimos años dedicarle un poco de tiempo a esto y dar un paso más a la institucionalidad y trabajar por el gremialismo rural, ¿no es cierto? en aquel momento como productor desde el llano, ¿no? Sí, no tenía estaba empezando a tener algún contacto, trabajando algo con la sociedad rural local, pero no tenía ningún tipo ni de contacto ni acercamiento a ninguna entidad gremial. Uh-huh. ¿Y qué enseñanza, qué reflexión dejó todo aquello? Fueron casi 130 días, un país paralizado, en algún punto casi desabastecido, una enorme división, ¿no? En buena parte del país, las rutas cortadas. Fue, visto desde hoy, muy, pero muy, digamos, movilizador todo lo que se vivió, ¿no? La verdad que, como bien vos decís, hay cosas que son para no recordar. Fueron muchos días. Me parece que hubo desde ambos lados, pero sobre el lado político, cada vez que había una cadena nacional, nosotros veíamos que se acercaban más vecinos. Hubo, me parece, un ensañamiento y una cuestión política atrás de todo esto, de querer arrementar y querer poner de rodillas a un sector. Y que bueno, y que lamentablemente llevó un tiempo demasiado largo, hubo muchísimas complicaciones. Me parece que dentro de todo el rol de las instituciones y al formarse esa mesa de enlace de las cuatro entidades pudo poner un paraguas y poder caminar un poquito más sobre lo institucional y sobre la faz institucional, porque si no, me parece que con un país con tantos piquetes y sin un lineamiento se podían haber hecho todavía situaciones mucho más graves. Uh-huh. Pero también no hay que olvidar que veníamos de un diciembre del año anterior con Néstor Kirchner como presidente, que sube y manda un proyecto de ley y lo sube con un decreto. Las retenciones estaban en el 97% en diciembre del 2007 y la lleva al 35%. El sector agropecuario no le gustó, pero acompañó. Gana, asume Cristina Fernández de Kirchner en el 2008 y allá por el mes de marzo, con una coalición de gobierno, con muchos referentes de otros partidos, llevan y presentan un proyecto de ley del ministro de Economía en su momento, Lustó, que llevaba las retenciones a un 50%. Y bueno, y eso trajo encabezado y una serie de impuestos, calculen, y no nos olvidemos que en nuestra zona hasta la liebre pagaba retención. Uh-huh. Fue un momento y una cuestión de que la gente sintió que era una metida en la mano del bolsillo muy grande. ¿Por qué? Porque el productor agropecuario, como cualquier otro tipo de actividad económica, industrial o comercial, paga todos los impuestos. La retención es un impuesto más, y con ese impuesto de retenciones de un 50%, la cuenta que se sacaba, y decíamos en el momento que de cada 3 camiones de cereales, 2 iban a ir al Estado, ¿no es cierto? Eso Roberto, lo o sea que mucha gente. Tuvimos y veíamos también que la gente que se iba acercando no tenía muchas veces
nada que ver con el sector. Ujú. Me llamó muchísimamente la atención y lo que hacíamos era mucha gente que estaba en la ruta, tanto camioneros como gente en particular, se le daba de comer y cenar, ¿no es cierto?, de almuerzo y cena. Y me llamaba la atención cuando salíamos a la mañana, o mucha gente que se dedicaba a armar las viandas y armar la comida, ¿no es cierto?, tanto asado como comida elaborada para más de 200 personas. Muchas veces aparecían donaciones, ¿no es cierto? Cada vez O sea, que hablamos de estos temas y recordamos esto, o sea, es que yo recuerdo esa particularidad de muchos sectores que apoyaron el reclamo del campo, pero también son sectores que hoy, 10 años después, nos dicen, bueno, nosotros apoyamos, pero cada vez que otros sectores se movilizó, o otros sectores por ahí han manifestado, han cortado ruta, el sector del campo no tuvo la misma sintonía. Mucha gente siente como que si las rutas las cortaba el campo estaba bien, pero si la manifestación la hacen otros sectores, trabajadores o otro tipo de sectores, es como que no se ve de la misma manera. indudablemente el productor agropecuario tiene una idiosincrasia y una forma de ser muy complicada, y nos lleva, y hacemos una autocrítica hasta nuestro mismo sector. Cuesta muchísimo que el productor salga de sus establecimientos, que salga a tranqueras afuera, y bueno, son desafíos y deudas pendientes, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Recordás el momento del voto no positivo en Buenos Aires a través de la tele? ¿Cómo? Yo recuerdo Sí, haber estado toda la noche esperándolo, ¿no? había una pantalla gigante puesta, fue no tan solo ese voto, yo realmente lo que me llamó poderosamente la atención fue un acto en Rosario, que viajamos con colectivos de acá, con gente, y bueno, y realmente no me llamó poderosamente la atención la cantidad de gente y la presencia, ¿no es cierto?, de muchísimos sectores que no tenían nada que ver, porque uno hablando, como bien vos dijiste, la situación esa de querer acompañar y decir, nosotros no estamos de acuerdo con lo que dice un gobierno. Pero me parece que lo de Cobos fue una situación que se llevó a un extremo impensado. Cualquiera persona que tenga un poco de una cuestión de razonamiento lógico, me parece que era una cuestión que políticamente se podía haber arreglado muchísimo antes. Se quiso llegar a eso me parece, pensando de que por ahí se podían llegar a dar vuelta algún voto y poder revertir la situación, pero también lo poderoso de esa y lo asombroso de esa votación fue el análisis y ver cómo han votado gobernadores de distintos ámbitos políticos, de distintas vertientes, y muchos que habían apoyado al gobierno de Cristina cuando había asumido. Los gobernadores y sus legisladores que eran del interior productivo votaron positivo, ¿no es cierto? Y realmente también eso nos llamó muchísimo la atención, que eran muchas veces impensados, ¿no es cierto? Y Roberto, buen día, Verónica te habla. Hoy hablábamos aquí, escuchábamos un poco los audios de su momento, ¿no? Y lo escuchábamos, por ejemplo, a Rubén Grenada diciendo, bueno, hay que respetar la ideología de otros, las diferentes posturas. Pero también decíamos, parece que ahí es donde empezó a marcarse la famosa grieta que después no se cerró nunca más. ¿Vos coincidís con esta apreciación? Digo, porque se habló de los piquetes de la abundancia, o sea, se dijeron cosas muy duras en su momento desde los dos lados. Seguramente se han cometido y de los dos lados hubo una virulencia verbal muy fuerte, y también me parece que en estos momentos que estamos viviendo continuamente se está instando a pensar en un pasado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estamos, y uno lo ve en muchísimas declaraciones o en muchísimas situaciones de la vida cotidiana, estamos ahora o otra vez revivir al pasado. Me parece que esa vuelta de página los ciudadanos y la población la ha dado en los últimos 2 años, ha marcado que no quiere volver a un pasado, y ahora la responsabilidad de mirar hacia adelante la tienen que llevar adelante lo que les toca conducir hoy el país, y es la responsabilidad de ellos. Me parece que este país
muchas cosas se han hecho bien, pero muchas cosas no son para recordar, no son para volver, y en ese sentido me parece que tenemos que mirar para adelante y tratar de consensuar, tratar de sacar este país adelante, que no está pasando para nada bien, y bueno, y no tenemos que seguir y volver y querer otra vez enmarcarnos en un pasado que a muchos sectores nos trajo mucho dolor de cabeza. Roberto Cittadini, queríamos mantener este contacto este ratito, justo en esta fecha, a 10 años de lo que fue aquel voto no positivo y el fin del conflicto en aquel momento. Te agradecemos muchísimo el contacto, sabemos que está viajando, por suerte la telefonía celular nos ha permitido mantener esta charla. Ha sido muy amable, ¿eh? No, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.